Shalom Aleichem, bienvenidos a otro estudio de Diaspora Yeshiva en Bogotá, en Colombia. Estamos en la Mishnah número 2 de Pirkei Avot, capítulo 3. Esta es larguita, pero pueden ver eso en pantalla para comenzar y estudiarlas como Hashem lo requiere. Rabbi Hanina, suplente del sumo sacerdote, solía decir: orar constantemente por el bienestar del gobierno, pues de no ser por el temor a la autoridad, los hombres se devoran vivos los unos y los otros. Rav Hananina ben Teradion solía decir: cuando se reúnen dos personas y no intercambian palabras de Torah, es como si forman una asociación de burladores. A ellos se refiere el versículo en Salmos 1, él no estaba sentado en el asiento de los escarnecedores. En cambio, cuando dos hombres se sientan a intercambiar conocimientos de Torah, el reflejo de la majestad, la Shekinah, está entre ellos, como está escrito en Malachi 3:16. Entonces los que temían a Hashem hablaron entre sí, y Hashem escuchó y oyó, y se escribió un libro de memoria ante él para los que temían a Hashem y tenían presente su nombre. Esto se aplica a dos personas. Pero ¿de qué versículo puede deducirse de que el santo, bendito sea, recompensará también a la persona que se dedique sola al estudio de la Torá? Está escrito en Lamentaciones 3:28. Está sentado solo en silencio, pues lleva la carga sobre sus hombros. Bueno, ahora vamos a comenzar. La primera sección, cuando habla Rav Hanina, suplente sumo sacerdote, solía decir: orar constantemente por el bienestar del gobierno. Entonces, cuando hubo la destrucción del estado de los judíos, fueron llevados a Babilonia como cautivos. El profeta Jeremías, que había permanecido en la tierra de Israel, envió a circular los dos exiliados este mensaje. Esto fue lo que dijo. Eso está en Jeremías 29, 4, 7. Dice: así habló Hashem, el Dios de Israel, a todos los exiliados que permitió fueran deportados a Babilonia. Mire lo que les dice: construid casas y alojaos en ellas, plantar jardines y probad de sus frutos, tomad esposas y engendrar hijos e hijas, para que ellos también tengan descendencia y para que os multipliquéis y no disminuyáis, y colaborad al bien del estado a donde yo os he llevado, y orad por Hashem, por él, el estado, pues en su bienestar hallaréis el vuestro, por el bienestar de ellos. Entonces, eso es lo que Jeremías escribió. El profeta ruega que los judíos que viven en Babel, además de contribuir prosperidad y nueva patria, pidan a Hashem en oraciones. ¿Por qué? Orar constantemente por el bienestar del gobierno. Que hace referencia a las palabras de Jeremías, cabe advertir que la última idea del discurso aquí del profeta está expresada en el énfasis en que, de no ser por el temor de la autoridad, los hombres devoran vivos los unos a los otros. Entonces, el hombre bueno y piadoso necesita más que cualquier otro de la protección del gobierno. En efecto, él no desea más que lo que es bueno y justo. Evita escrupulosamente causar daño y perjuicio alguno a su prójimo. No es capaz de apropiarse del bien ajeno. Si el Estado no reprimiera la delincuencia, este sería la víctima indefensa de estas cosas, violencias y de estas personas malas, bandidos. Por eso el sabio no solo dice Hil Palel en hebreo, reza, sino dice Mit Palel, reza sin cesar. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí en la primera sección? Que hay que rezar por el gobierno. Hay que rezar por el gobierno. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Porque si el gobierno por lo menos sigue algo de justicia, no va a dejar de ser las personas malas que nos dañen a nosotros, claro, los judíos y a los demás. Entonces, y tiene que ser constante. Claro, sin embargo, hay tantos regímenes políticos que no corresponden a la idea de Estado y gobierno, sino que solamente mandan y no siguen tanto en la justicia. Entonces, en estos casos también el judío debe mostrar que lealtad, ¿sí?, a ese gobierno mientras tanto. ¿Por qué? Porque si demuestra que va en contra de los romanos, que va en contra de Venezuela, etcétera, claro, puede decir su opinión, pero si se revela, no va a ser de beneficio de él. Entonces, incluso a los gobiernos corruptos también uno tiene que rezar por ellos, ¿ok? Espero que sí hayan entendido eso. Orar constantemente por el bienestar del gobierno.
Pues un mal gobierno parcial o arbitrario es mejor, a pesar de todo, que la anarquía y el vacío del poder. Entonces, hay que rezar. Incluso en los rezos de nosotros tenemos en Shabbat y también tenemos en Yom Kippur y en algunas fiestas, nosotros rezamos por el gobierno, para que ellos sepan que estamos rezando por ellos. Entonces, y está dentro del Maxor, del libro de oraciones. Listo. Entonces sigamos acá. En la segunda sección de esta Mishnah dice, cuando dos hombres se sientan juntos y no intercambian palabras de la Torah, es como si formaran una agrupación de escarnecedores. Listo, para que sepa, ¿qué es escarnecedores? Ustedes me van a escribir ahí en el WhatsApp, que digo en el chat, ¿qué es escarnecedores para usted? Ustedes lo leen así en español, escarnecedores, que alguien que corta la carne. Ok, pero, y después les voy a decir lo que dice en hebreo, ¿ok? En hebreo va a ser muy interesante. ¿Ustedes qué dicen que es escarnecedores? Les voy a adelantar. Algunos dicen que es, si nadie está escribiendo, yo voy a hacer que pierden el tiempo. Ok, listo. Entonces la pregunta, aquí hablan de cosas vanas. Ok, sí, eso sí sabemos. Eso sí sabemos qué es lo que significa. Listo, entonces, ¿cuál es la traducción de la palabra que está aquí en hebreo? Letzim. Ok, letzim. Escríbanoslo ahí en el chat, ¿ok? Que hablan de mal de los demás. Yo diría que es como están solo en lo material, ¿ok? Listo. Que hablamos de los demás, ¿ok? Listo. Para que sepan, algunas traducciones lo traducen como burlones, ¿no? Eso es lo más cercano. Pero leitzim significa payasos, ¿ok? Payasos. ¿Qué hace el payaso? Hace muchas burlas, se ríe de todo, puro chiste, puro trago y chiste. No estoy diciendo que no existen los chistes y no existe uno reírse de un buen chiste, no. ¿Ok? Estamos hablando que eso es lo único que hacen, puro payasos. Entonces, para que sepan cómo se dice payaso en hebreo. Listo, cuando los hombres se sientan juntos y no intercambian palabras de la Torah, es como si formaran una agrupación de payasos. ¿Ok? ¿Cómo se comportan los payasos en el circo? Boba para hacer solamente reír. Totalmente se apartan de la Torah. Entonces hay que tener cuidado con eso. Rav Hanina ben Teradion selló esta palabra con el sacrificio de su vida. En efecto, en la época de las persecuciones de Adriano, después de la destrucción de Beitar, el estudio de la Torah era prohibido bajo la pena de muerte. Pero el sabio Teradión decidió, no, yo voy a reunir a mis discípulos y estudiar. Y estudiaron, y claro, si ustedes saben la historia de él, entonces lo llevaron, lo ataron, lo arrastraron a la hoguera, envuelto en uno de los rollos de la Torá, para quemarle a él y la Torá, para prolongar su agonía, le pusieron una lana mojada sobre su corazón. El verdugo se compadeció de él y le aconsejó quitarle la lana mojada, pero Rabbi Hanina se negó a acelerar su muerte. Entonces el verdugo decidió acortar él mismo los sufrimientos del condenado y se arrojó también a las llamas para escapar del castigo de la amenaza. Entonces, bueno, ahí hay otra historia que fue lo que le preguntó a él, ¿sí? Que si me garantizas la parte en el mundo venidero, bueno, y el mismo verdugo se lanzó solamente porque la Torá se le había sido prohibido estudiar y él decidió que no. ¿Cuántos de nosotros en medio de peligro le dicen no estudie Torah y usted está dispuesto a morir, a ver a usted sufrir o sus hijos sufrir? Come on, ¿de verdad van a morir? ¿Tienen la fuerza de eso? Bueno, Hasbe Shalom, que no llegue ese momento. Entonces, en nuestra Mishnah, Rabbi Hanina hace referencia al primer versículo de Salmos, ¿sí? Bienaventurado el hombre que no se ha sentado en el asiento de los leitzim, de los payasos, de los burladores. ¿De qué payasos, de qué burladores se trata? La respuesta nos da el versículo siguiente. Pero su complacencia está en la ley de Hashem y en su ley medita día y noche. Para que sepan, comunidad, el primer consejo del primer salmo que da el rey David, el primero de todos, ¿ok? Es, mire con quién usted se junta, quiénes son sus amigos. Si desde el principio usted no tiene gente alrededor de usted que realmente le ayude, le guíe, le saque lo mejor, que estudie Torah, y no sirve para nada y son solamente burladores y solamente saben de deporte y solamente saben de política y solamente saben de un montón de cosas y nada de Torah, dice de una vez Rey David está diciendo y no se deleita en la Torah, olvídese, ya perdió. ¿Para qué lea los demás 150 salmos? No los lea. No los lea. ¿Por qué? Porque ya el contorno suyo nunca lo va a dejar avanzar. Quiero que entiendan esto.
Y esto aplica en todo, en amigos, en compañeros, en ciudades, en países, incluso en barrios, ¿ok? Si usted está en un barrio donde hay una olla en la esquina, donde están lanzando balas por un lado, donde están los niños consumiendo drogas, donde están, hay un homosexual, come on, saque sus hijos de ahí. Sáquelos. Oh, pero en el norte son muy... Hey, en el norte sería mucho mejor. Nos preocupamos por otras cosas en el norte. Pero mientras tanto, sáquelos de ahí. Usted está en un país donde están aguantando hambre y no hay judaísmo, no hay minyan, no hay Sefer Torah, no hay libros. Hey, salgan de allá. Claro, por favor, está en un colegio donde solamente se escuchan malas cosas, su hijo se está perdiendo, ¿sí? Come on, ¿qué va a hacer? Sáquelo de ahí. "Ah, pero es que ya pagué la anualidad. ¿Y qué importa? Endeúdese, mejor pague deuda todo el resto de su vida para que sus hijos no se pierdan, porque si no, todo el dinero del mundo y todo el ahorro que hizo después de ver sus hijos apartados, eso va a doler con todo el alma. Usted sería pagar todo. Por favor, Rey David nos está dando el consejo desde el principio. Si usted sienta a sus hijos con gente que son payasos, sorry. Ya, no va a ser como árbol plantado, va a perder su tiempo, no va a tener ningún beneficio y va a aguantar hambre y después el siguiente salmo dice que Hashem se burlará de ellos. Hasbe shalom. Entonces, sigamos. En que él dice aquí, pero su complacencia está en la ley de Hashem y que la ley se medita día y noche. Hashem en su infinita bondad nos ha obsequiado con el don inestable de la Torah. Por este don solo sería realmente nuestro si estudiamos con anhelo. Nuestros sabios enseñan que se le puede adquirir algo grande, importante, con relativa facilidad, perdón, y sin embargo no se molesta en intentarlo. La Torah fue entregada gratis, tan fácil de poderla estudiar y no se esfuerza en esa, entonces lo desprecia este objeto tan valioso y que es considerado como si se burlara de él. Es como si usted tiene algo tan precioso y no le pone atención, le pone atención a otras cosas. Es como si alguien le da a usted una barra de oro y le dan una pelota de fútbol, ¿sí? Un balón de fútbol de los profesionales, y usted barra de oro, pelota de fútbol. Y usted va hacia la pelota de fútbol y usted dice, ¿qué pasó con la pelota de fútbol? No, es que es original. Hey, el oro va a arreglar todas tus situaciones y vas a poder estudiar Torah más. Pero menosprecias al estar con el fútbol. Igualmente, te sientas en las mesas y en las sillas de las personas que solamente hacen chistes en todo el tiempo, no te edifican, no hablan de Torah. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás menospreciando la Torah. ¿Quieres ser judío? No puedes menospreciar la Torah. Listo, dos hombres que se sientan. El verbo yashov, dice aquí en hebreo, yashov, que Rabbi Hanina ha empleado, implica casi siempre una instalación destinada a durar, como lo demuestra el siguiente versículo en la Torah. Yeshev Jacob be'eretz megure aviv. Jacob se instaló definitivamente en el país donde su padre había vivido como extranjero. La frase de Rabbi Hanina significa que dos personas que permanecen juntas durante cierto tiempo tienen la obligación de conversar sobre algún tema de la Torah. No quiere decir que deban de estudiar juntas Torah, sino que su práctica, su hablar debe relacionarse con el texto de la Torah y sus enseñanzas. De otra manera, su reunión será cosa de burladores. Punto. Cuando usted se siente con alguien, hey, no tiene que ahora vamos a estudiar Torah una hora, no, tiene que comer y lo que sea. Estudia algo rápido, de 5 minutos, 3 minutos, lo que sea de Torah. Tiene que haber una práctica siempre de Torah. ¿Listo? Por la misma razón, la expresión del asentamiento de los escarnecedores, burladores, Moshav Letzim, silla de payasos. Por ejemplo, puede usarse para designar un grupo de personas que se sientan para jugar cartas. De luego, en este caso, no hay burla. Uno decía, bueno, aquí hay otra interpretación. La interpretación es, se puede sentar a jugar cartas. Y en ese momento de las cartas no están haciendo pecados, no están haciendo burlas, no están siendo payasos, solamente están jugando cartas. Pero dice aquí solamente porque se quedan callados, silencio, durante que juegan cartas, es considerado como si menospreciara la Torah y están haciendo lo que se llama en hebreo, aprendan, bitul Torah, cancelación de la Torah, significa que no deciden estudiar Torah. Listo, si usted va a jugar algo de cartas, ok, digamos porque estamos en Colombia, y usted va a jugar, dice, bueno, el que gana tiene que decir una Mishnah. El que pierde tiene que decir dos Mishnayot. ¿Listo? El que gana tiene que quedarse media hora estudiando después de que se vaya a dormir. Y el que pierde tiene que quedarse una hora estudiando. Entonces pueden hacer, o el que va ganando va a decir un pasaje, algo que sabe.
Me hago entender, métele Torah si en verdaderamente necesita pues jugar las cartas, ¿ok? Pero si está totalmente silencioso, cuidado, porque eso es bitul Torah, cancelación de la Torah, y es un pecado pues, bastante grave, teniendo el tiempo y lo usa para otra cosa. Aunque la gente no haga nada malo, como en el principio se le obliga a evitar comentarios relacionados con la Torah, su reunión se convierte en una de los burladores aunque no haga nada malo. Por ese motivo nosotros recomendamos a todos los creyentes fieles que mantengan a margen tales y agrupales por muy honrables que sean sus objetivos, como dice aquí en Salmos 1 del 1 al 3, bienaventurado el hombre que no ha andado en el consejo de los malvados, ni se ha detenido en el camino de los pecadores, ni se ha sentado en el asiento de los escarnecedores, pero su complacencia está en la Torah, la ley de Hashem, en su ley medita día y noche, y ser como un árbol plantado por corrientes de agua que trae su fruto y su debido tiempo, y cuyas hojas no se marchitan, y en todo lo que hace prospera. Desde una vez está diciendo el rey David el consejo. Bueno, sigamos acá. Próxima Mishnah. Pero cuando dos hombres se sientan para intercambiar palabras de la Torah, el reflejo de la majestad divina está entre ellos. La Shejinah. Shejinah está entre ellos. Beninehem. Listo, está entre ellos. ¿Qué? La presencia divina. Listo, entonces, sigamos acá. Cada misma que se cumple da derecho a una recompensa aparte pues, de Hashem. El mandamiento que prescribe estudiar la Torah es el más importante de todos. Sepa que estudiar Torah es más importante que cualquier otro mandamiento. Pues así lo enseñan nuestros sabios. Ve Talmud Torah Keneged Kulam. Significa, eso lo estudiamos bueno, no lo habíamos estudiado, perdón. Capítulo 1 de Mishnah de Pea. El estudio de la Torah es tan importante como la suma de todos los demás preceptos divinos. Por eso, cuando dos personas se reúnen para hablar sobre un tema relacionado con la Torah, no solo reciben una recompensa, sino reflejo de la majestad de la Shekinah que descansa sobre ellos. ¿Qué pretende decirnos aquí el sabio con esta expresión? La respuesta nos da el versículo del Tanakh de Malaquías, que está ahí. Aquí está Malaquías en el Mishnah. Malaquías 3:16. Que el que presenta como prueba de su afirmación, dice, entonces lo que temían a Hashem, hablaron entre sí. Y Hashem escuchó y oyó, y escribió un libro de memoria ante él, para los que temían a Hashem y tenían presente su nombre. Oh, Hashem, cada vez que usted escribe, eso está también en Tratado de Barajot, cada vez que usted escribe, perdón, cada vez que usted habla Torah, Hashem escribe en un libro. Dos personas se reúnen. Oh, los que hablan de su nombre y tienen presente su nombre, Hashem les escucha, oye. Escucha y oye. En otra enseñanza hablaremos de las dos palabras, escuchar y oír. ¿Listo? Pero, hey, lo hacen las dos. Oh, las personas que estudian. Para comprender este versículo debemos de relacionarlo con el presente de la escritura. La citación siguiente. Profeta Malají está regañando a los hijos de Israel por su manera de hablar. ¿Qué es lo que decían en Malaquías 1:16? Tienen que saber el contexto. Decía en 3:16. Es inútil servir a Hashem. Dice, ¿qué ganamos nosotros con guardar sus preceptos y con caminar inclinados ante Hashem de los ejércitos? Preferirnos a alabar la felicidad de los impíos, pues vemos que los que se desafían a Hashem están exentos de desgracia. Eso es lo que decían. A los malos les va bien y nosotros que servimos a Hashem. ¿De qué nos sirven los mandamientos? Mejor sentémonos a burlar, mejor sentémonos a pasar rico, mejor sentémonos a ver Netflix, mejor sentémonos a ver un montón de películas y a hacer un montón de cosas que verdaderamente no tienen nada de productividad. Eso es lo que está diciendo. Al tener tiempo, claro, por favor, al tener tiempo, ¿ok? Entiendo que si necesitan trabajar y todo eso, por favor, no cuenten eso entre eso, ¿ok? Si ustedes están trabajando y pues es su horario y tienen que trabajen. Eso no es gastar el tiempo entre burladores. No, está produciendo que necesita dinero. Más adelante en la Mishnah, en la capítulo 3 dice, si no tienes sustento, no tienes Torah. Y si no tienes Torah, no tienes sustento. Bueno, habrá eso cuando lleguemos allá. Pero muy importante, si está trabajando, está trabajando. Estamos hablando teniendo tiempo y lo gastas en algo no edificante. ¿Ok? Punto. Eso es lo que está hablando aquí. Claro, si tienes que hacer algo importante y trabajar, hazlo. Pero cuando habla de aquí que tienes tiempo, eso se llama bitul Torah. Entonces sigo aquí con esto. Así suele hablar en todas las épocas, a pasar en todas las épocas. Como abundan hoy en día los comentarios de esta índole. Cuando tantas veces oímos decir que los únicos que medran son los
que siguen la corriente, los que rinden homenaje a las ideas modernas. ¿Cuántas veces nos objetan que no sirve de nada observar el Shabbat? ¿Para qué guardas Shabbat? No te sirve de nada. Las leyes, ¿para qué guardas kashrut? Eso de estar comiendo carne y leche. No tienes que abstenerte de eso. Cómelo, come cerdito. Que los que siguen a los caminos de Hashem, ¿para qué? Normalmente, mira, tú guardas Shabbat, tú no comes esos alimentos y estás enfermo. ¿Estás enfermo? ¿De dónde proceden estos razonamientos? Este razonamiento, ¿de dónde vienen? Para que sepan, el que razona así, dice aquí la Mishnah, es razonamiento de gente tonta, boba, estúpida, dice aquí. Solo de la ignorancia, solo de un conocimiento demasiado limitado, de nuestra fe y nuestra Torah. Para ello, no hay más que un remedio. ¿Listo? Entonces, para que sepan, la Torah, ¿qué es lo que produce? No solamente la parte física. Aquellos que temen verdaderamente a Hashem, el bien, deben relacionar y tratar de difundir a su alrededor el espíritu de Torah, aunque también ellos adolecen de una enfermedad. La Torah le trae a las personas, a los temerosos de Hashem, felicidad y tranquilidad incluso en cualquier momento. Nada puede comprar esa tranquilidad. Uno dice el dinero por un momento. Después solamente la Torah, el conocimiento de Hashem, acercarnos a Él, es lo que verdaderamente nos trae a nosotros para sentarnos a Hashem. Como dice, Vayak Shev Amonai. Y escuchó Hashem a nosotros. Escuchó Baruch Hashem. Entonces, sigamos aquí con la Mishnah. Él mismo oirá lo que dicen y esto quedará inscrito en el libro de la memoria ante él, para los que temían a Hashem y tenían presente su nombre. Los que temen a Hashem han demostrado que veneraban el nombre de Hashem los unos a los otros con el fin de profundizar en la verdad y de compenetrarse con el Espíritu Divino de Hashem. Cuando dice aquí, ¿qué es lo que va a reflejar a la gente que sí estudia la Torah y no se sientan en sillas de burladores? Dice, se reflejó el reflejo de la majestad, de Shejina. ¿Cómo así? Esta parte de la Mishnah, con las palabras que pronuncian las bendiciones de los sacerdotes, cuando los sacerdotes hacen la bendición de Birkat Kohanim, y le dicen, Yevrajejai, Amonai Vishmereja, Yaera, Amonai Panameleja, Mihuneke, Yisad, Amonai Panameleja, Yisem Hashalom, Veshamu Ben Israel, Bani Abraham. Dice que la Shekinah se posa sobre los hijos de Israel. Hashem volverá hacia ti resplandor de su faz. Ningún mandamiento influye tanto en el nombre como el estudio de la Torah. Créeme, bueno, no créeme, cree en la Mishnah. La Mishnah, el beneficio de poder estudiar la Torah es tan grande, no tienes ni idea. Y en el mundo de dinero vas a saber verdaderamente la recompensa. Ese estudio de la Torah purifica nuestros pensamientos. Gracias a la Torah descubrimos las ventajas de la sabiduría y la superioridad de esta sobre la ignorancia. Imagínese tener el privilegio de no ser ignorante, de tener el conocimiento de Hashem. Contemplamos con los ojos del Espíritu las acciones milagrosas de Hashem sobre nuestras vidas y sus manifestaciones de amor sobre nosotros. Caminamos por sus sendas y por las de la Torah que aprendemos a identificar con la justicia y la equidad. Y caminando por ellas conseguimos amar también al prójimo, llevarnos bien con la gente, temer a Hashem y también conocerle. De esta manera nos acercamos tanto al Creador, que su majestad, por decirlo, y que se refleja en nosotros. ¿Qué significa que la Shekinah, en conclusión aquí en esta parte, que la Shekinah está en medio de nosotros? Que vas a reflejar a Hashem aquí en la tierra. Mire, la gente no puede ver a Hashem, no lo puede ver, está totalmente ciegos, no pueden ver a Hashem. No, ¿dónde está? Esto es el Big Bang, esto venimos de Micos, etc. No lo pueden ver. Como no lo pueden ver, pues no pueden creer. Entonces, ¿cómo es posible que lo podamos hacer creer en que existe Hashem? Claro, hay unos argumentos, pero aquí en esta Mishnah está diciendo, si tú estudias Torah con un compañero, te sientas en las sillas de gente que estudia Torah y que sirven a Hashem, tú vas a ser un qué, la imagen y que refleja a la Shekinah en esta tierra, en nosotros. Y la gente va a ver eso. Y cuando la gente ve eso, va a decir, oiga, yo quiero esa religión. Oiga, yo quiero ese Dios. Oye, yo quiero esa Torah. Wow, qué sabiduría. Wow, imagínese usted ser la Shekinah para otra persona. ¿Sí? Ser la presencia divina aquí en la tierra. Oh, qué privilegio. No sé si entienden esa gran, este hidush. Bueno, entonces seguimos aquí. Entonces tenemos en la última parte de la Mishnah que vamos terminando. um, Sepan que
Yeremiyahu escribió esto. Cuando habla, dice aquí la Mishnah, la Mishnah. Pero antes de la Mishnah, antes de decirlo de que hizo Jeremías. Esto se aplica a dos personas, que el versículo puede deducir que Hashem recompensará también a la persona que se dedique sola al estudio de la Torah. Y está escrito, está sentado solo en silencio, pues lleva la carga sobre sus hombros. Entonces tenemos a la persona que estudia con dos personas, la presencia viene sobre él y la representa aquí en la tierra. Imagínense ser un embajador de Hashem. ¿Okay? Y ahora tenemos la persona que estudia solo. ¿Cuál es esta? Entonces, esta sentencia aquí ha despertado el interés de los comentaristas del hecho que existen muchas y muy diversas explicaciones. A continuación vamos a exponer algunas. ¿Okay? Es preciso situar el versículo en un contexto para entenderlo correctamente. En el capítulo 3 del libro de las Lamentaciones, el profeta Yeremiyahu describe los sufrimientos que le ha padecido en la época de la destrucción del templo. Y él dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción para la vara de su ira. Él me condujo e hizo que anduviera en la oscuridad y no en la luz. Entonces, esta parte es duro, ¿no? Entonces, y sigue diciendo más adelante. Mi alma se despidió de la paz, olvidé lo que era el bienestar y dije, estoy perdido para la eternidad, ya no puedo esperar nada de Hashem. Sin embargo, en el mismo libro de Lamentaciones, después de este grito tremendo de desconsuelo, se produce un cambio y a pesar de su inmenso dolor, se apodera el profeta de la convicción de de la bondad de Hashem inagotable, de que su misericordia no cesará nunca. Y dice aquí, en el capítulo 3, ¿no? Entonces dice, Hashem es benevolente para los que le esperan, para el alma que le busca. Es bueno que el hombre espere tranquilamente la salvación de Hashem. Es bueno que el hombre sobrelleve el yugo, la Torah, o sea, la Torah, en su juventud. Aquí aparece el versículo de nuestra Mishnah. Está sentado solo, en silencio, pues lleva la carga sobre sus hombros. Este versículo de la Mishnah es sacado de aquí de Lamentaciones, de Ijá. ¿Ok? Entonces, tranquilamente espera la salvación. ¿Ok? No anden por ahí como pollos sin cabeza, desesperados porque hay un virus que viene, que va a venir un familiar, me va a contaminar. Come on, no vivan así. Yo ya lo he advertido, no vivan así, que ustedes tienen miedo de las demás cosas. No, hay que cuidarnos, claro, pero no tengan miedo. Entonces, si usted va a vivir solo y va a esperar tranquilamente la salvación de Hashem, dice, es bueno que el hombre sobrelleve el yugo. ¿Qué es el yugo que dice aquí? La Torah. Punto. Si usted está en dificultades, estudie la Torah solo, lleve ese yugo solo. Claro, es un yugo hermoso y excelente. Cuando por fin la idea de la infinita bondad de Hashem ha devuelto un poco de la esperanza, el profeta Yeremiyahu exclama, bienaventurado el hombre que lleva el yugo de la Torah desde su juventud, aunque se encuentre aislado, aunque no tenga amigo ni compañero para compartir sus convicciones, aunque deba callar frente al mundo, o esté soltero o lo que sea, la costumbre de meditar sobre la Torah estará tan arraigada en él que no le abandonará. No lo va a abandonar. Estudiará en silencio para sí mismo y por muy desesperado que él esté, su corazón acabará por llenarse de felicidad. Según esto podemos preferenciar el final de nuestra Mishnah de la siguiente manera. ¿De qué versículo puede deducirse Hakadosh Baruj Hu recompensará también a la persona que dedique el estudio de la Torah solo? Del versículo de Lamentaciones 3:28, estará sentado solo y en silencio estudiará para sí mismo. Pues asumió la responsabilidad que le incumbía a toda la comunidad y por lo tanto puede aspirar a la recompensa que le estaba designada a ella. Entonces, estamos hablando de no escoger a la persona a estudiar sola. Estamos hablando en tiempo de dificultad, si incluso se estudia solo, va a tener gran recompensa. Pero si puede estudiar con un compañero, pues estudie con el compañero. Si puede ir a la sinagoga, pues vaya a la sinagoga. No puedes escoger, oh, voy a estudiar solo y no ir a la sinagoga y no voy a tener compañero de estudio. No, no hagas eso porque entonces estás tomando sobre ti como si el mundo estuviera en problemas y en aflicción y en cautiverio. ¿Ok? Sí, el mundo es difícil, pero hay sinagogas todavía. Hay minyan y hay judíos para que uno reunirse por lo menos en las festividades y algunos Shabbat. No tiene que ser siempre, ¿ok? Hágase extrañar, pero por lo menos sí, en vez en cuando. Bueno, entonces, el estudio solitario. Según Rashi, el significado del versículo es el siguiente. Estará sentado solo y soportará pacientemente lo que Hashem le haya infligido. La soledad sabemos que es una carga bien pesada. Es duro no tener algún compañero con quien estudiar.
Por eso el mérito del hombre solitario que estudia por propia y única voluntad es tanto mayor. En efecto, Hashem le ha hecho al hombre de tal manera que la necesidad de ser apreciado por sus semejantes y de comunicarles lo que él siente y piensa está profundamente arraigada en la naturaleza. O sea, el ser humano necesita hablar con alguien, el ser humano necesita mostrar sus necesidades. Necesitamos siempre un compañero. Por eso siempre es mejor. Uno dice, ¿qué es mejor? ¿Estar mal casado o estar soltero? La respuesta es estar soltero. Cuidado usar esta frase para mal, decir, oh, yo estoy mal casado, es mejor. No hagan eso. Si hacen eso, lo usan para mal. Estamos hablando de compañerismo. Es mejor amigos, lo que sea, familiares. Es mejor estar acompañado toda la vida. Entonces, nuestros sabios nos cuentan el respecto de la siguiente parábola en Avot de Rabbi Natán. Un hombre puede salir a dejar a su hijo solo en la casa. Un hombre debe salir y dejar a su hijo solo en la casa. El niño, en lugar de aprovechar su libertad para entretenerse con algún juguete infantil, va en busca de su abecedario, el Aleph Beit, y practica la lectura de hebreo. A su regreso, el padre se alegra muchísimo de ver que tiene un hijo tan estudioso, mientras que la mayoría de los hijos huyen de los libros. El hombre que se ve obligado a estudiar solo y que a pesar de ello hace el estudio de la Torá su principal ocupación, se parece al niño de esta parábola. Entonces, el papá se fue y él va a jugar un juguete, pues está obligado a quedarse solo. Recuerde, aquí la palabra es obligado a quedarse solo. Solamente cuando está obligado y está solo deberías estudiar Torah. Cuando no estás obligado deberías estar reunido con compañeros, con Havruta, con la comunidad, con la yeshiva o con la midrashá. ¿Ok? Entonces, y aquí dice, se parece a una parábola. Imagínense, el papá regresa estando solo y está estudiando Torah. ¿Qué pasa? El padre se complace. ¿Quién le destina una gran recompensa? Rabbeinu Menachem Meri nos propone otra explicación del versículo. Bastante curiosa, por cierto. Dice aquí. El Targum Yerushalmi comenta, considera que, dice aquí, dice, y cayóse Abrón, dice cayóse. Veshibeach, y al morir los hijos de Nadab y Abiú, perdón. Aarón alabó a Hashem. Según este versículo admite la siguiente traducción. Ok, ya entiendo. Dice, estará sentado solo y alabará el nombre de Hashem, sea cual sea su suerte, el que le haya que haya deparado, dice aquí. Pero como la mejor manera de glorificar a Hashem es estudiar la Torah, la consecuencia será que Hashem en su infinita bondad se apiadará de ese hombre. Entonces, otra forma recuerda, aquí estamos estudiando diferentes comentaristas, ya vimos Rashi, ya vimos el comentario primero, que habla de bienestar como Yirmiyahu habló, ya hablamos como Rav Natán del Mashal, de su hijo se quedó estudiando Torah, y ahora estamos hablando aquí de los hijos de Aarón, que cuando murieron él siguió, quedó solo, ¿qué hizo? Siguió alabando a Hashem. Entonces, para terminar esta sección, entonces tenemos una protección divina. De acuerdo con otra interpretación de esta misma sección, atribuida a Rashi, se atribuye a Rashi, el vocábulo de natal debe ponerse en relación con la palabra caldea, matalelta. Significa lo mismo que suká. Es decir, en sentido figurado, protección. Según esto, el versículo puede traducirse así. Estará sentado, la persona que estudia Torah, sola, claro, estará sentado solo y será perseverante, pues la protección de Hashem estará sobre él. Por muy solitario y abandonado que el hombre puede sentirse, superará cualquier estado de desgracia y de fuerzas de firmeza de constancia, pues como lleva el yugo de la Torah, él sabe que la mano de Hashem le ampara. ¿Listo? Entonces, esto lo sabíamos cuando nosotros, tristemente, no quiero tocar mucho el tema, teníamos la expulsión de los judíos de España. ¿Sí? Nosotros sabemos que íbamos con Hashem. Esa seguridad, incluso estando solos, tenemos esa seguridad. Ustedes, personas que se sienten solos, saben que tienen la seguridad de Hashem. Si no la tienen, significa que no están estudiando suficiente Torah. Entonces, por favor, en esta Mishnah aquí, importante saber que el que estudia solo, imagínense, si estudia solo tiene todo este mérito, estudiar en grupo tiene más mérito.
Y dice que en los tiempos finales, las personas que han tenido estudio Torah y se ha preocupado de las demás personas para ayudarles, dice que en los tiempos nos salvará de la guerra de Gog y Magog, ¿sí? En los tiempos finales, ya sea espiritual, ya sea psicológica o ya sea guerra física. Hashem nos guardará de todo eso. Entonces, y él estará sentado solo y estudiará la Torah, pues la protección de Hashem estará sobre él, como dice ahí, como termina en la Mishnah. Bueno, con esto hemos terminado la Mishnah, vuelvo y la leo desde el principio. Claro, hay muchos más comentarios, pero en resumen para que podamos llevarnos la enseñanza clara. Rav Hanía, suplente sumo sacerdote, solía decir, orá constantemente por la bienestar del gobierno, pues de no ser por el temor de la autoridad, los hombres se devoran vivos los unos a los otros. Rabbi Hanina ben Teradión solía decir, cuando se reúnen las dos personas y no intercambian palabras de la Torah, es como si formasen una asociación de burladores. Y ello se refiere al versículo de Salmos 1:1. Él no estaba sentado en el asiento de los escarnecedores. En cambio, cuando dos hombres se sientan e intercambian conocimientos de la Torah, el reflejo de la Shekhinah está sobre ellos, como está escrito en Malachi 3:16. Entonces los que temían a Hashem hablaron entre sí, y Hashem escuchó y oyó, y se escribió un libro de memoria ante él, para los que temían a Hashem y tenían presente su nombre. Esto se aplica a dos personas. Pero, ¿qué de versículo se deduce que el santo bendito sea recompensará también a la persona que se dedica al estudio de la Torah sola? Está escrito en Lamentaciones 3:28. Está sentado solo, en silencio, pues lleva la carga sobre sus hombros. Entonces, recuerde, por favor, sean leales al gobierno, ¿ok? Con tal de que no le hagan pecar, claro, si no le hagan, no le obliguen a pecar, ¿ok? Ser, por favor, colaboradores, ¿sí? De compartir con los sabios y gente para estudiar Torah, ¿ok? Tener el reflejo de la Shekinah de Hashem sobre sus vidas estudiando. Y si usted está solo, sabe que Hashem lo está protegiendo y lo está guiando y le está trayendo la felicidad y lo protege, como termina diciendo la Mishnah. Con esto hemos terminado. Comunidad Hasadukim.